Gloria al Señor. Dios de paz les bendiga, Dios de paz les guarde. Estamos grabando un tercer audio de la predicación del Evangelio. Ha venido sobre mí el deseo de hacerlo. Esta es la tercera predicación que estamos emitiendo para que usted pueda recibirlo. Doy gracias al Señor y permítanme saludar a todos los hermanos desde Arica hasta Puerto William, a donde se escuche, de norte a sur, mar a cordillera. Dios de paz les bendiga. Vamos al mensaje de la palabra del Señor. Ella se encuentra en Gálatas, en el capítulo 1, verso 12. Y le damos lectura a la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Dios bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. O Dios bendiga nuestro corazón a través de la lectura de su palabra. Pido a Dios gracia del cielo, sabiduría, entendimiento y memoria de su Santo Espíritu. El tema principal en este día es la palabra revelación. Revelación. Bendito sea el Señor para siempre. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 1, nos habla el Señor también de lo que es la palabra revelación. Y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bendito sea el nombre del Señor. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es por revelación. Por eso hay muchas personas dentro de esta tierra que niegan la existencia de Dios, no creen en Dios, no creen en el Evangelio, no creen en lo que muchas veces nosotros podemos predicar y decir lo que viene sobre la tierra, porque no es de todo esta fe. Por eso nosotros debemos gloriarnos, como dice el apóstol Pablo, gloriarnos en la misericordia de Dios, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos ha revelado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en uno de los momentos de mayor felicidad de Jesucristo, y lo vemos en los Evangelios, cuando dice: te alabo, Padre, del cielo y de la tierra, porque escondiste estos misterios de los sabios, de los entendidos, y se lo has revelado a los pequeños, a los niños. Sí, Padre, dice, porque así te agradó. Por eso nosotros debemos gozarnos en el Señor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos ha revelado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es por revelación. Bendito sea el nombre del Señor, por siempre y para siempre. El apóstol Pablo también lo habla en este mismo capítulo, en el verso 1. Dice las Escrituras en Gálatas capítulo 1, verso
11, Él sabe y entiende que lo que le ha sido revelado, Él no lo había aprendido en la escuela de los fariseos, porque Pablo era fariseo. Se crió en los estudios bíblicos, la teología, y Él dice: más os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es por voluntad de hombre, no. Es la revelación pura, bendita de nuestro Señor Jesucristo, enviado por su Padre para que anunciara la salvación a todo aquel que cree en este anuncio. ¿Quién creerá en nuestro anuncio?, dice el apóstol, el profeta, otra voz, el profeta Isaías. ¿Quién creerá? Bendito sea el nombre del Señor. Y podemos nosotros decir, aquellos que han creído en Jesucristo, podemos decir que ha sido revelado el Evangelio de nuestro Señor. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Bendito sea el nombre del Señor. Cada uno de nosotros ha podido entender y comprender la misericordia de Dios a través del tiempo, porque nosotros no éramos los mejores, porque nosotros no éramos los escogidos, La salvación era para Israel, para el pueblo de Dios. Más el pueblo de Dios, como dice el evangelista Juan en el capítulo 1, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Es decir, la revelación del Evangelio vino primero al pueblo de Dios, a Israel. Pero ellos no le recibieron. Por eso el profeta habla y dice que teniendo oídos, mas no oyen. Es decir, a causa de la porfía, a causa de la desobediencia de Israel. Y esta desobediencia, ¿qué trajo? Menosprecio al mensaje de salvación, al mensaje que Jesucristo nos trajo cuando Él llegó a la tierra, cuando inicia su ministerio, cuando inicia el trabajo que Dios le había encomendado. Muchos menospreciaron a Jesucristo y fueron ellos mismos que le crucificaron. Pero el Señor miró con ojos de misericordia a muchos. Y entre esos muchos estaba usted, estaba yo. Y todo aquel que cree en Jesucristo tiene salvación, tiene vida eterna. Quizás los judíos, los judaizantes, estos que leen la Biblia, que ellos viven estudiando la Biblia, pero no se les ha revelado. Cuando nosotros leemos a Miqueas, cuando leemos a Isaías, como hablan de una ciudad, Eufrata, una ciudad pequeña llamada Belén. Y ellos no entienden ni comprenden la misericordia de Dios, que desde el Antiguo Testamento Dios comenzó, bendito sea su nombre para siempre, Dios comenzó a preparar el camino, a preparar todas las cosas. Yo siempre digo que esto es como una gran obra de teatro y el gran director es Dios Todopoderoso. Todo lo que está ocurriendo en el mundo, todo lo que hablaron los profetas en la antigüedad,
se fueron cumpliendo al pie de la letra, todo. Me acuerdo de haber escuchado a un rabino de apellido Moisés, que hizo unos cálculos matemáticos, de la historia de la tierra y con los acontecimientos que están en la Biblia. Y empezó a hacer cálculos matemáticos. Y hermanos, amados auditores, todo lo que está en la Biblia, en cuanto a la ciencia y en cuanto a la contingencia y en cuanto a lo que está escrito, se ha cumplido al pie de la letra. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el salmista habla y dice que por Dios son ordenados los pasos del hombre. Y Él, Dios Todopoderoso, aprueba sus caminos. Bendito sea su nombre. El Evangelio es por revelación. Cuando nosotros vamos y sacamos los sinónimos de la palabra revelación, revelación significa revelar, conocer. Bendito sea el Señor. Enseñar. Hay tantos sinónimos. Por eso el profeta Jeremías lo habla. Muchas veces a nosotros nos gusta la primera parte de ese versículo, pero Dios nos enseña a través de su palabra que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que son gratas nuevas de salvación, como dice las Escrituras, la palabra del Señor, ahí en Isaías, en el capítulo 61. El Evangelio son gratas nuevas de salvación, buenas noticias para la humanidad, buenas noticias para los seres humanos, pero los seres humanos no quieren comprender, no quieren entender, no quieren recibir estas noticias gratas. Cuando uno ve a través de los reportajes, cuando ve hombres estudiantes de la Biblia y los mismos seres humanos, cuando hablamos de Dios, tratan a un Dios verdugo, y Dios no es verdugo. Por eso Jeremías, en el capítulo 33, verso 3, dice la Escritura: clama a mí, y yo te responderé, Pero luego añade, dice, y te enseñaré. La palabra enseñar, acuérdese, significa revelar. La palabra revelar significa te daré a conocer y te enseñaré cosas grandes, ocultas. ¿Ocultas para quién? Para aquellos que tienen oídos, mas no oyen. Para aquellos que tienen ojos, mas no ven. No palpan. No quieren entender. No quieren comprender. Imagínense que en la época de Jesucristo habían tantos escépticos, tantos hombres que estudiaban la Biblia. Habían hombres más estudiosos que tenían mayor conocimiento que cualquier teólogo de este tiempo. Pero ellos no comprendieron ni entendieron lo que Dios Todopoderoso había traído por medio de Jesucristo, la revelación. Para poder entender y comprender, lo primero que hay que hacer, decía el profeta Jeremías, es clamar, es pedir a Dios. Salmo 51 dice que ninguno que viene a Dios con un corazón contrito, humillado, el Señor no lo menosprecia. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué nos va a responder el Señor? Aquellos que claman, aquellos que en medio de la angustia, aquellos que en medio del dolor
necesitan estas gratas nuevas de salvación. La revelación de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos tener, como decía el apóstol Pablo, ahí en la carta a los Corintios, en 1 de Corintios, en el capítulo 14, verso 6, me parece, habla que si nosotros tenemos dones espirituales, el hablar en lengua, el interpretar la lengua. Amados en el Señor, bendito sea su nombre para siempre. Pero la revelación es muy importante. Dice 1 de Corintios capítulo 14, verso 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? La revelación produce en el hombre y en la mujer, produce profecías, produce hablar misterios profundos que no han sido revelados para la ciencia, para la gente común, sino para aquellos que Dios ha querido revelar. Por eso Jesucristo decía, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Bendito sea su nombre para siempre. Por eso debemos dar gloria al Señor. Por eso debemos dar honra a nuestro Dios Todopoderoso. Porque siendo hombres y mujeres que no teníamos la bendición de ser hijos de Dios, pero Dios mostró su amor, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos ha revelado en este tiempo, a estas generaciones del último tiempo, la revelación del Evangelio. Fíjese en lo que pasa y en lo que sucede. La gente está viendo todos los acontecimientos que están aconteciendo. Pero muchos de ellos no vienen a esta revelación, no vienen para saber y conocer de Dios. Es como en los tiempos de Noé. Dios le ordenó a Noé construir un arca, porque iba a venir un diluvio. Imagínese que antes que viniera el diluvio, jamás en la tierra había llovido. Jamás en la tierra había descendido agua del cielo. Jamás. ¿Qué regaba la vegetación? ¿Qué regaba las alfuentes? Había un rocío. Como dice el salmista, el rocío de Hermón. Era un rocío que bajaba y regaba la vegetación y todo lo que había en la tierra, para que pudiera fructificar y el hombre pudiera, y la mujer pudiera también recibir de aquellas bendiciones. Pero estaban allí la gente cuando Noé hablaba que venía un diluvio. Estaban viendo cómo estaban Noé y su familia construyendo una gran arca para salvar a todos los que quisieran creer a la revelación que Dios le había revelado a Noé. Mas ellos se burlaban. Llegó el momento en que el arca estaba totalmente construida y Dios le ordena a Noé que llevara los animales de 2 en 2 conforme a su género. Vieron esto y no creían. Empezó
a chispear, decimos nosotros. Empezó a caer chubascos, empezó a llover de a poco. Pero aún viendo lo que estaba sucediendo, no quisieron creer en su corazón. Bendito sea su nombre. Y empezó la lluvia, empezó el diluvio, que empezó a llenar todo. ¿Y cómo es esto? En este tiempo, cuando usted ve las noticias a través de los medios de comunicación, en la ciudad de Tennessee, hace unos días atrás, 24 horas, cayó 400 milímetros de agua en 24 horas. Inundó todo. Todavía hay gente desaparecida. Hubieron poblados que fueron destruidos por el agua. Imagínense. Así como en los tiempos de Noé, la gente no quiso obedecer, no quiso creer a esta revelación. Y en este tiempo, no es lo mismo. Pero nosotros debemos recibir esta palabra, esta revelación que Dios nos ha dado con gozo, con alegría, dando a Dios toda pleitesía. Porque ¿quién éramos nosotros? ¿Quién éramos? Dios tuvo misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Corintios 14, verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Punto seguido, hágase todo para edificación. ¿Se da cuenta que a través de la revelación vienen todos estos misterios? Misterio de la profecía, misterio de ciencia. Bendito sea el nombre del Señor. Interpretar, hermanos, ya sea la interpretación de lengua, la interpretación de sueño, la revelación. Pero todo eso es para la edificación de aquellos que creen en Jesucristo. Por lo tanto, nosotros no nos debemos cansar, nosotros no nos debemos de quizá perder el deseo de servir a Dios. Tenemos que animarnos. ¿Y sabe por qué? Porque la salvación de nuestro Señor Jesucristo ha sido revelado. ¿Para qué? Para nosotros, para poder nosotros edificar. ¿A quién vamos a edificar? Aquellos que quieren creer en Jesucristo. Y aquellos que han creído en Jesucristo, poder edificar a la iglesia, como lo estamos haciendo hoy día. Amados en el Señor, la venida del Señor ya se acerca. La venida del Señor ya está a las puertas. ¿Y por qué lo decimos? A Noé lo trataron de loco, pero llegó el diluvio. Dios mismo cerró la puerta. Con su dedo cerró la puerta. Porque Dios sabía que si Noé cerraba la puerta y escuchaba el clamor de los demás, de la gente que no quiso escuchar al momento, iba a abrir la puerta. Bendito sea el Señor. Alguien dirá que Dios es un Dios verdugo. No, Dios es amor. Dios habla al ser humano, mas el ser humano no quiere escuchar el mensaje de la palabra del Señor. En Mateos, en el capítulo 11, verso 27, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre.
Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Bendito sea su nombre para siempre. Dios le ha revelado. Dios le ha dado el conocimiento. Dios nos ha enseñado. Dios, a través de la revelación del Evangelio, nosotros hoy día podemos decir que somos hijos de Dios por la revelación. Y la revelación no es para todos. Es como la fe. La fe no es de todos. Pero por eso, amados en el Señor, estamos compartiendo este audio para decirle a cada uno de ustedes la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Está en cada uno de nosotros. Todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que le ha recibido. Verso del capítulo 11 de San Mateo. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. ¿Dónde están los sabios? Pregunta el apóstol Pablo ahí en Corintios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Imagínense el disputador que se refiere a la Biblia. Son hoy día en este tiempo los libres pensadores. Aquellos libres pensadores que ponen en tela de juicio la Biblia, la palabra del Señor. Aquellos teólogos que buscan a través de la palabra del Señor poder contradecir el mensaje bíblico. Porque hay dos clases de teólogos: teólogos creyentes y teólogos ateos. Bendito sea el nombre del Señor. Hombres que quieren desvirtuar la palabra del Señor. Pero hay otros teólogos que ellos, a través de la lectura de la palabra, fundamentan lo que Jesucristo nos enseñó, lo que Dios Padre habló a través de los profetas. Como dice el libro de Hebreo, en los tiempos antiguos Dios nos habló por los profetas, y en este tiempo Dios nos habla por su Hijo, por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gozaos, hermanos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque hoy día ha sido revelado en ti y en mí el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, gózate en el Señor. Levántate, bendito sea su nombre, que puedas estar erguido, contento y feliz de poder haber conocido a este Dios, de que Dios haya podido revelarte el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuántas personas que conozco que llegaron al Evangelio ya avanzada en edad, pero muchos de ellos dicen: ¿por qué no le conocí antes? Si yo le hubiera conocido antes, bendito sea su nombre, no hubiera sufrido todo lo que he pasado. Porque, ¿sabe? Teniendo a Jesús en el hogar, teniendo a Jesús en la vida de cada uno de los seres humanos, bendito sea su nombre, lo tenemos todo. Este tesoro escondido fue revelado, bendito sea el Señor, en vasos, entregados por Dios en vasos de barro, para que la gloria de Dios sea de Dios, no de los hombres. Vasos de barro inútiles, vasos de barro que se pueden quebrar en cualquier momento, pero Dios quiso poner este conocimiento. Dios quiso poner esta revelación en vasos de barro para que la gloria no sea de los hombres, sino sea de Dios. Por eso, amado, glorifica a Dios. Te vuelvo a insistir. Glorifica al Señor, Dios Todopoderoso. ¿Sabes por qué? Porque Él mostró su amor.
Bendito sea su nombre. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Ay, qué maravilloso es esto! ¡Ay, qué hermoso es esto! La revelación por medio de Jesucristo, el Señor. Y en usted ha sido manifestado el brazo de la misericordia de Jehová. Pero no solamente para nosotros, sino para todo aquel que quiera escuchar el mensaje de la palabra. Usted y yo somos responsables. Usted y yo tenemos esta responsabilidad de comunicar el Evangelio, de revelar a todo aquel que quiera escuchar la palabra del Señor. Este es el mensaje para este día. A Dios Todopoderoso, que me ha dado la oportunidad de nuevamente tener vida, de nuevamente tener salud, nuevamente tener voz para poder predicar el Evangelio. Uno se mira a sí mismo y se hace la pregunta que se hizo el salmista: ¿quién es el hombre para que de él tú tengas memoria? Y el Hijo del Hombre, bendito para que tú le visites. ¿Quiénes somos? No somos nada, nada, solo misericordia de Dios que ha sido revelada para ti y para mí. A Dios Todopoderoso doy toda honra, gloria, desde ahora y para siempre, hasta la venida del Señor. Amén.